Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. De hecho, todos los temas que hemos venido tratando a lo largo de estos videos ha sido muy importante y va a ser de mucha ayuda y beneficio para cada uno de nosotros. Como bien ya se sabe, el libro que venimos trabajando es de los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Ya hemos tratado 4 hábitos. Por consiguiente, el día de hoy nos toca tratar el quinto hábito. Y el quinto hábito es busca primero entender, luego ser entendido. Nuestra tendencia es volar por los cielos como Superman y resolver los problemas de todos los demás antes de que podamos comprender qué pasa. El inicio de este tema nos dice que muchas veces nosotros, como personas, pretendemos resolver los problemas de los demás, cuando aún muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que pasa. ¿Qué sucede? Que muchas veces eh, nos encontramos con personas que están discutiendo por X motivo. Nosotros tratamos la manera de querer resolver ese conflicto que existe entre ellos dos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no sabemos ni siquiera por qué sucedió. No sabemos ni por qué está pasando. Entonces, si no sabemos qué es lo que pasa, ¿cómo vamos a poder resolver? ¿Cómo vamos a poder ayudar a resolver esos problemas? Entonces, dice, simplemente no escuchamos, como dice el proverbio de los indios americanos. Escucha o tu propia lengua te dejará sordo. Muchas veces la clave para comunicarse y, y poder tener influencia sobre los demás puede reunirse en una sola frase. Busca primero entender, luego ser entendido. En otras palabras, debemos de escuchar primero y luego hablar. Este es el hábito 5 y funciona. Si puedes aprender este simple hábito, ver las cosas desde otro punto de vista de otra persona antes de hablar del propio, se te abrirá todo un nuevo mundo de comprensión. ¿Y por qué este hábito es la clave de la comunicación? Porque la necesidad más profunda del corazón, la necesidad más profunda de nosotros los seres humanos, es ser comprendido. Porque todos desean ser respetados y valorados por lo que son. Un individuo único en su tipo, eh, que nunca podrá ser replicado con ingeniería genética. O sea, somos personas tan únicas y todos deseamos que nos respeten y que nos valoren por ser únicos. Nadie deja expuestas sus necesidades más delicadas a menos que sienta genuino amor y comprensión. Pero una vez que alguien lo siente, te contará más de lo que querías oír. Sí, nosotros como personas, como seres humanos, somos personas frágiles por dentro.
Y claro, nosotros nunca dejamos o nunca exponemos nuestras necesidades o nuestros sentimientos más profundos, a menos de que sintamos un gran amor por la persona o que la apreciemos demasiado o que confiemos demasiado en esa persona como para poder contarle lo que nos está sucediendo, para poder contarle lo más profundo que nosotros sentimos. Pero como dice acá, una vez que alguien lo siente, no va a parar de contarte todo. Una vez que esa persona siente todo eso, esa persona se va a abrir con uno. Nos puede estar contando que tiene problemas en la vida amorosa, pero lo que nos va a contar no va a terminar solo con eso. Va a seguir y nos va a contar cosas que quizás muchas veces ni siquiera hubiéramos querido escuchar. Cosas que nos van a hacer sentir mal como personas, porque vamos a saber por lo que está pasando esa persona. Algunos de ustedes conocen el refrán: a la gente no le importa cuánto sabes, sino hasta que saben cuánto te importa. Y es muy verdadero este refrán. Piensen en alguna situación en la que alguien no se tomó la molestia de comprenderlos o de escucharlos. Estuvieron abiertos a lo que les dijeron. Nosotros como personas podemos mostrar que no nos preocupamos, simplemente tomándonos el tiempo de escuchar sin juzgar y sin dar consejos. Entonces, si nosotros no escuchamos, o más bien escuchamos pero juzgamos y damos consejos, no nos estamos preocupando completamente. Voy a leer un pequeño poema que muestra lo mucho que la gente necesita ser escuchada. El poema se llama Por favor, escucha. Y dice así: cuando te pido que me escuches y solo me das consejos, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y solo me dices ¿por qué? No debo sentirme así. Pisoteas mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y sientes que debes hacer algo para resolver mi problema, fallas ante mí, por muy extraño que parezca. Escucha, solo te pido que escuches. No hagas ni digas, solo escucha. Qué bonito poema. Porque muchas veces lo único que nosotros queremos es que la gente nos escuche, que realmente se tome ese tiempo para que escuche, únicamente escuche, que no hable, que no nos aconseje. Vamos a mencionar 5 malos estilos que existen para la escucha. Para comprender a otra persona debes escucharla, pero el problema es que la mayoría de nosotros no sabemos cómo escuchar. Entonces, cuando los demás hablan, pocas veces escuchamos, porque generalmente estamos demasiado ocupados en preparar una respuesta, o nos ocupamos demasiado en pensar, en juzgar
lo que nos está diciendo en base a nuestros propios paradigmas. Entonces, voy a dar a conocer estos 5 estilos que son malos para escuchar. El número 1, distraerse. Distraerse es cuando alguien nos habla, pero ignoramos porque nuestra mente está en otra galaxia. Tal vez tenga algo muy importante para decirnos, pero estamos sumidos en nuestros propios pensamientos. ¿A quién no le ha pasado que muchas veces estar tratando de contarle a alguna persona lo que nos está pasando? Muchos de nosotros quizá hemos tratado de comunicarnos o contar a nuestros amigos algún problema que nos esté sucediendo. Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta de que esa persona en realidad no está prestando atención a lo que nosotros decimos, porque está eh, más preocupado en sus pensamientos. Esa vocecita que escuchamos eh, cuando estamos sin que salgan palabras de nuestra boca. Entonces, nosotros de vez en cuando nos distraemos, pero si lo hacemos demasiado, vamos a tener una reputación de que estamos en otra galaxia, de que nunca ponemos atención a lo que nos dicen. Em, por ejemplo, cuando le cuentas a tu amigo que, que tu pareja te ha dejado y él responde con unas palabras que no tienen sentido a lo que tú le has comentado. Por ejemplo, yo le digo, eh, terminé con mi novia y la persona o mi amigo me responde, qué buena onda. Entonces ahí está respondiendo de una forma inadecuada a lo que yo le estoy contando. Entonces, es señas de que él no está prestando atención a lo que yo quiero compartir con él. Seguidamente, el estilo número 2 es fingir que se escucha. Seguimos sin poner mucha atención a la otra persona, pero al menos fingimos que estamos poniendo atención. Nos saltamos a comentarios que se dan en momentos importantes. La persona que habla por lo general entenderá y se dará cuenta que no es lo suficientemente importante para uno ser escuchado. Entonces, cuando nosotros fingimos que estamos escuchando, podemos decir o responder a comentarios importantes como el sí, ajá, buena onda, me parece muy bien. La persona no va a saber a lo que está respondiendo porque solo finge el que está escuchando, mas no sabe realmente qué es lo que está pasando con la otra persona. Y la otra persona se va a dar cuenta de que no es lo suficientemente importante como ella pensaba para que se le dé la escucha necesaria. El tercer estilo es el escuchar selectivamente. Este estilo es cuando ponemos atención solamente a una parte de la conversación a la cual a nosotros nos interesa. Pues, puesto que siempre hablas de lo que quieres hablar, en lugar de lo que quiere hablar la otra persona.
es probable que nunca desarrolles amistades duraderas. Por ejemplo, tu amigo tal vez intenta decirte cómo se siente estar a la sombra de su hermano que es muy talentoso, estando en el ejército. Lo único que oyes es la palabra ejército y dices, sí, el ejército. Últimamente pensé mucho en eso. ¿Y qué pasa aquí? Que únicamente hablas de lo que tú quieres hablar. No le estás dando un significado a lo que tu amigo te está contando. Entonces, esto va a generar a que la amistad, ese lazo de amistad que tienes, se vaya deteriorando al paso del tiempo. La número 4 es escuchar solo palabras. Esto ocurre cuando realmente ponemos atención a lo que dice la otra persona, pero solo escuchamos las palabras y no lo que realmente se quiere decir. Los sentimientos o el verdadero significado tras las palabras. El resultado que obtendremos aquí es que no vamos a comprender realmente lo que se dice. Tu amiga podría estarte diciendo, ¿qué piensas de Ronaldo? Podrías responder y tú responderías, creo que es buena onda. Pero de haber sido más sensible y haber observado su lenguaje corporal y su tono de voz, se habría comprendido lo que realmente decía. Que realmente quizás lo que decía era, ¿crees que en verdad le guste a Ronaldo? Y si uno se concentra únicamente en las palabras, muy pocas veces se está en contacto con las emociones más profundas de los demás. Entonces, en este estilo de escucha, solamente nos enfocamos a lo que sale de la boca, al sonido que producimos. No le ponemos atención al verdadero significado, a esos sentimientos que desprende la forma en que uno actúa o los gestos que uno realiza mientras que está contando algo. Entonces, es siempre importante observar ese lenguaje corporal, ese tono de voz, lo cual nos va a dar eh, la sensación de poder presentir el sentimiento con el que ella nos está contando las cosas. El estilo número 5 es la escucha de forma egocéntrica. Esto sucede cuando vemos todo desde nuestro propio punto de vista, en vez de ponernos en el lugar del otro. En lugar de eso, nosotros queremos que ellos se pongan en nuestro lugar. Es aquí de donde provienen las frases como sé cómo te sientes. Cuando una persona te está comentando que se siente triste porque se ha dejado con su pareja y tú vienes y le respondes, yo sé cómo se siente eso. Entonces, en este caso, estás haciendo una escucha de forma egocéntrica, puesto que solo lo estás viendo desde tu punto de vista. Nosotros realmente no sabemos cómo se siente, sino que decimos eso en razón de cómo nosotros nos sentimos o nos sentiríamos. Y suponemos que ellos también sienten
de ese mismo modo. Como por ejemplo un vendedor de zapatos que piensa que nos deberían de gustar los zapatos solo por el simple hecho de que le gustan a él. Escuchar de una forma egocéntrica es con frecuencia un juego de ganarle al otro, como si las conversaciones fueran una competencia. Es como decir, ¿crees que te fue mal a ti? Eso no es nada. Deberías de oír lo que me sucedió a mí. Entonces lo volvemos como una competencia de ver quién es el que se siente peor o de quién fue el que sufrió más en distintas situaciones y dependiendo del contexto del que se habla. Cuando nosotros escuchamos desde nuestro propio punto de vista, generalmente respondemos en uno de tres modos y todos ellos hacen que la persona se cierre inmediatamente. O nosotros respondemos juzgando, aconsejando y sondeando. Vamos a examinar rápidamente cada uno de ellos. Juzgar. A veces al escuchar a los demás, juzgamos en nuestras mentes. Juzgamos a la persona y lo que nos está contando. Si se está muy ocupado juzgando, entonces realmente no se está escuchando. Las personas realmente no quieren ser juzgadas, sino que únicamente quieren ser escuchadas. Seguidamente, aconsejar. En este punto es cuando nosotros damos consejos en base a nuestra propia experiencia. Este es un clásico ejemplo de ese sermón que damos de cuando yo tenía tu edad, la cual muchas veces se escucha de los padres. Nosotros muchas veces le decimos a nuestros hijos, cuando yo tenía tu edad, me portaba mejor. Cuando yo tenía tu edad, no hacía tal cosa. Son sermones que se dan a lo largo de la vida. Pero aquí estamos dando ese consejo en base a lo que nosotros hemos vivido, en base a lo que es nuestra propia experiencia, no pensando en cómo se siente la otra persona. Y por último, sondear. El sondeo ocurre cuando se trata de buscar emociones antes de que los demás estén dispuestos a hablar de ellas. ¿Alguna vez fuiste sondeado? Los padres lo hacen con los jóvenes todo el tiempo. Nuestras mamás, aún con las mejores intenciones del mundo, tratan de saber por qué está ocurriendo alguna situación en nuestra vida. Pero ya que nosotros no estamos dispuestos a hablar, lo que ella está haciendo lo sentimos como una intrusión y así nos cerramos hacia ella. Es como, por ejemplo, una madre le dice a su hijo, hola hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Y el hijo le responde bien. Y la madre le pregunta, ¿cómo te fue en el examen? Y el hijo sigue respondiendo bien. La madre pregunta, ¿cómo están tus amigos? Y él responde, bien. Entonces la madre hace una última pregunta. ¿Viste últimamente alguna muchacha simpática? Y el hijo responde, no, mamá, déjame en paz. A nadie de nosotros nos gusta que nos interroguen. Si nos hacen un montón de preguntas y nos están llegando muy lejos, posiblemente estemos siendo sondeados. Muchas veces el interlocutor no está preparado para abrirse ni de humor para hablar. Debemos de aprender a ser un buen escucha y ofrecer un oído abierto
cuando el momento sea adecuado. Seguidamente tenemos el escuchar genuinamente. Escuchar genuinamente es el tipo de práctica que queremos aplicar, pero para escuchar genuinamente necesitamos hacer tres cosas de forma distinta. Primero, escuchar con los ojos, corazón y oídos. El escuchar con los oídos no es suficiente, porque solo 7% de la comunicación está contenida en las palabras que utilizamos. El resto proviene del lenguaje corporal, como nosotros nos movemos nuestras manos, en gestos que hacemos con nuestras cejas y cosas así. De eso proviene el 53% en el tono de voz y en los sentimientos que se reflejan. Está el 40%. Con esto nosotros podemos cambiar el significado con tan solo ponerle un énfasis a la palabra o a la oración. Para, para escuchar lo que los demás realmente dicen, necesitas escuchar lo que están diciendo, lo que no están diciendo, sin importar lo duras que puedan parecer las personas por arriba, por afuera, en el interior, casi todos tenemos una desesperada necesidad de ser atendidos. Para poder llegar a hacer un genuino escucha, necesitamos salir del lugar, de nuestro lugar y ponernos en el lugar del otro. Intentar ver el mundo como los demás lo ven y tratar de sentir lo que los demás sienten. En tercer lugar, debemos de practicar el reflejo. Pensar como un espejo. ¿Qué hace el espejo? El espejo no juzga, el espejo no da consejos. ¿Qué hace el espejo? El espejo refleja. Reflejar es simplemente esto, repetir con tus propias palabras lo que la otra persona dice y siente. Reflejar tampoco es imitar lo que dice la otra persona. Imitar es cuando repites exactamente lo que la otra persona dice, como los pericos. Reflejar en tus propias palabras lo que la otra persona está diciendo o sintiendo. Eso es reflejar como refleja el espejo. Si nosotros practicamos el reflejo, pero en realidad nosotros no queremos comprender a los demás, esas personas se darán cuenta y se sentirán manipulados. El reflejar es una habilidad, es la punta del iceberg. Tu actitud o tu deseo de comprender realmente al otro es la masa de hielo sobre la superficie. Si tu actitud es la correcta, pero no tienes la habilidad, no hay problema, pero no funciona al revés. Y si tienes tanto la actitud como la capacidad, llegarás a ser un poderoso comunicador. Existen algunas frases de reflejo, las cuales voy a compartir con ustedes. Por ejemplo, existe la frase del reflejo. A mí me parece que sentiste que, así como yo lo veo, puedo notar que sientes. ¿Tú sientes qué? Y así lo que estás diciendo es. Y una nota importante es que hay un momento y un lugar para escuchar genuinamente. Puedes hacerlo cuando hablas de un asunto importante o un asunto delicado, como cuando un amigo realmente necesita ayuda o si tienes un problema de comunicación con algún ser querido.
En estas conversaciones necesitas tiempo y no puedes apurarla. Sin embargo, no es necesario que lo hagas en conversaciones informales o en la charla cotidiana. Y por último, ya para ir finalizando este tema, la comunicación con los padres. La comunicación ya es de por sí difícil, pero incorporar a papá o a mamá en la mezcla y lo que tienes es un tigre. Si quieres mejorar tu relación con papá o mamá y de paso dejarlos con la boca abierta, tienes que intentar escucharlos del mismo modo en que lo harías con un amigo. Quizás vaya a parecer extraño el tratar a tus padres como que si fueran gente normal, pero vale la pena. Siempre le decimos, no me entiendes, nadie me entiende, pero ¿alguna vez pensaste en que tal vez tú no los entiendes a ellos? Como nosotros nos damos cuenta, ellos tienen presiones, mientras que nosotros nos preocupamos por nuestros amigos o por nuestro próximo examen en el colegio. Nuestros padres se preocupan por sus jefes, se preocupan de cómo van a pagar nuestro tratamiento con el dentista, los servicios de luz, de agua, em, igual que nosotros. Tienen días en los que fueron ofendidos en el trabajo. Incluso pueden llegar al baño a desahogarse, a llorar. Tienen muchos días en que no saben ni cómo van a pagar la cuenta. Nuestros padres pocas veces tendrán la oportunidad de salir y pasarla bien. Quizás nuestros vecinos se ríen eh, por el automóvil que maneja nuestro papá. Quizás nuestros padres hayan tenido sueños insatisfechos que, que en algún momento debieron de sacrificar para que nosotros pudiésemos lograr nuestros sueños. Nuestros padres son personas también, ríen, lloran, se sienten ofendidos y no siempre saben cómo actuar, como tú o como yo. Si nosotros decidimos comprender y escuchar a nuestros padres, ten por seguro que sucederán dos cosas increíbles. Número uno, sentirás más respeto hacia ellos. Y número dos, si apartas un poco de tiempo para entender y escuchar a tus padres, te saldrás con la tuya más veces. Y no es un truco de manipulación, puesto que si tú sientes que los entiendes, ellos estarán mucho más dispuestos a escucharte, serán más flexibles y confiarán más en ti. Entonces, es importante tener una buena comunicación con los padres. Es de mucha importancia. Y bueno, hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy, que es busca primero entender, luego ser entendido. Recuerda, antes de ponerme en los zapatos de otro, primero debo quitarme los míos. Muchas gracias por su atención y espero poder verlos en la próxima. Hasta luego, gracias.